La mendiga negra da a luz a gemelos y sorprende a millonario al usar muestra prohibida de Enrique. En una metrópoli que bulle con el ruido de los taxis y el murmullo de las multitudes, Etelvina lo tenía todo en contra. Sus días estaban marcados por la lucha diaria por un pedazo de pan, su piel negra brillando en medio de la indiferencia de quienes pasaban sin mirarla. Una mendiga en la ciudad, sin hogar, sin familia. Y sin embargo, escondía un secreto que podía cambiarlo todo. Estaba embarazada de gemelos. La esperanza y el miedo colisionaban dentro de ella, creando una tormenta que la mantenía desafiante frente a la adversidad. El paso inexorable del tiempo marcaba cada día como una cuenta atrás. Sus pensamientos eran un torbellino. En la oscuridad de la noche, mientras el viento gélido soplaba, Etelvina se envolvía en una manta raída y se preguntaba qué futuro les esperaba a sus hijos. Su mirada se perdía en las luces titilantes de los rascacielos, donde los multimillonarios. Un recurso prohibido, una jugada arriesgada, pero Etelvina estaba dispuesta a todo por sus hijos. En un acto de desesperación y esperanza, decidió usar esa muestra, sin entender del todo lo que desencadenaría. Los días se convirtieron en semanas y con cada patadita de sus gemelos, la tensión crecía. Finalmente, el momento llegó. En un viejo hospital, rodeada de paredes sucias y el aroma desesperante de la realidad, Etelvina dio a luz a 2 bebés que lloraban con todas sus fuerzas. Pero lo que sucedió a continuación dejó a quienes la rodeaban boquiabiertos. Los gemelos, en apariencia normales, tenían una chispa en sus ojos, una inteligencia que parecía ir más allá de lo común. Entretanto, Enrique no podía ignorar la situación. Los rumores comenzaron a circular sobre la madre mendiga que había dado a luz a 2 niños que eran inusuales. Su mundo estaba a punto de desmoronarse cuando un antiguo socio, con intenciones siniestras ocultas, olfateó la oportunidad de separar a Enrique de... Y mientras Enrique recibía una llamada que podría cambiar sus planes, una sombra acechaba sobre el horizonte de Etelvina y sus gemelos. La historia apenas comenzaba y las preguntas acechaban en el aire. ¿Qué significaba realmente el legado de esa prueba? ¿Y qué pasaría cuando la verdad saliera a la luz? ¡Hey! Antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras el llanto de los gemelos rebe, había algo en la forma en que los médicos la miraban, un asombro poco disimulado que se entrelazaba con la preocupación. Los pequeños en sus brazos parecían ser más que solo bebés. La chispa en sus ojos, la intensidad de sus llantos, algo no encajaba del todo. Y entonces, frente a todos, la puerta del hospital se abrió de golpe. Un hombre corpulento, con un maletín de cuero, irrumpió en la sala, su rostro esencialmente rígido. «Enrique», llamó en voz baja, como si supiera que el magnate estaba en el edificio. «Necesito hablar contigo ahora». La palabra Enrique dejó un eco en la mente de Etelvina. En ese instante, el mismo hombre que había dejado su marca en su vida, de manera tan inexplicable, entraba en su mundo. Ella se quedó paralizada, los bebés en brazos, mientras la figura de Enrique emergía del pasillo. Su rostro se tornó pálido al ver al hombre. Pero, en un giro inesperado, el extraño siguió acercándose, ampliamente concentrado en los gemelos. Las palabras llegaron como un torrente. «Son los resultados de la muestra, Enrique. No puedo creer lo que acabamos de descubrir». La sala se volvió un mar de murmullos nerviosos y miradas atónitas. Cada corazón presente palpitaba fuerte, como si esperaran un anuncio que pudiera cambiarlo todo. Los ojos de Etelvina, hasta ahora enfocados en sus hijos, se levantaron con inquietud. «¿Qué descubrimiento?», preguntó, su voz temblorosa al romper el silencio. «¿Qué hay en ellos?». El hombre, con una mezcla de sorpresa y admiración, se volvió hacia ella.
Son genéticamente modificados. Aparentemente, los experimentos de Enrique fueron más allá de lo que pensábamos. Ellos tienen habilidades. Un escalofrío recorrió la columna de Etelvina. Sus gemelos no eran simplemente especiales. Eran la culminación de un oscuro secreto que Enrique había mantenido oculto. Un proyecto prohibido, una manipulación biológica que parecía sacada de una novela de ciencia ficción. Su hijo, su hija eran productos de la ambición desmedida de un hombre que usaba a otros como piezas de ajedrez en un juego despiadado. El murmullo en la sala se intensificó. «Eso no puede ser», gritó una enfermera, mirando a los gemelos con temor. «No podemos permitir que esto se vuelva público». Justo en ese momento, el teléfono de Enrique sonó con urgencia. Se alejaba, pero su rostro reflejaba la repentina angustia. «¿Qué significado tiene esto?», preguntó, evidentemente más preocupado por sí mismo que por los niños. Etelvina sintió que su mundo se tambaleaba. No solo había traído a sus hijos a un mundo cruel, sino que ahora eran el centro de un escándalo que podría arrastrarla a ella y a ellos a la ruina. Mientras su mente corría, sus manos comenzaron a temblar, y en un giro final, cuando Enrique miraba su teléfono, comenzó a recibir mensajes. Las miradas confundidas de los presentes se tornaron en shock cuando escucharon el sonido. «El legado de la empresa está en riesgo. Tienes que hacer algo ya». El apuro creció en el ambiente. De repente, la noticia estalló como una bomba. Los gemelos eran no solo portadores de una sangre problemática, sino un peligro que podía destruir a Enrique y a su imperio. Las insinuaciones en sus rostros se tornaron en un temor palpable. ¿Estaban condenados? ¿Podría Enrique elegir entre la supervivencia de su legado y el futuro de dos criaturas inocentes? Mientras la tensión se elevaba en la sala, uno de los gemelos dejó escapar un chillido, y en un instante todo se eclipsó con un destello en sus ojos. Un resplandor azul, casi sobrenatural, iluminó la habitación. Todos retrocedieron, aterrados. Etelvina, sintiendo el terror y la congoja, comprendió que su vida, así como la de sus hijos, nunca volvería a ser la misma. Pero ¿qué significaba eso realmente? ¿Era este el principio de un nuevo futuro? ¿O su fin? Mientras el pánico sembraba su caos en el hospital, el destino de Etelvina y de sus gemelos se entrelazaba con el secreto más oscuro que había imaginado. Y justo cuando comenzó a pensar que tal vez había esperanza, una nueva pregunta desafiante surgió. ¿Qué poder se ocultaba en la sangre de sus hijos? El llanto de los gemelos se intensificó, y con él, la atmósfera en la sala se tornó eléctrica. Etelvina sentía que todo giraba a su alrededor. El destello azul de los ojos de su hija aún iluminaba la habitación, dejando a todos pa. La voz de Enrique temblaba, resonando con un horror palpable. La mirada del hombre corpulento, aún enfocada en los gemelos, se oscureció. ¿Pero qué tipo de habilidades? El murmullo nervioso creció al ver la reacción de los médicos, que intercambiaban miradas cargadas de preguntas y miedo. Etelvina podía sentir el aliento frío de la angustia empujando en su pecho. Fue entonces cuando, de repente, una de las ventanas del hospital estalló en 1000 pedazos. Un viento furioso ingresó, arrastrando papeles y creando un caos indescriptible. Todos gritaron, retrocedieron. En medio de la confusión, el hombre que había irrumpido en la sala, aún con su maletín en mano, se acercó peligrosamente a los gemelos. «Esto no puede ser un accidente», murmuró, como si hablara más para sí mismo que para los demás. «Hay fuerzas que no comprenden. Debo llevarlos. Ahora». Etelvina apretó a los bebés contra su pecho, el pánico creciéndole. «¿A dónde? ¿Quién eres tú?». Su voz era un hilo de desesperación. El hombre le dirigió una mirada fría. «Soy un investigador. Ellos pueden ser la clave para salvar al mundo o su perdición. Necesito protegerlos de él». El tumulto aumentó, las alarmas comenzaron a sonar. Enrique, mirando alrededor, habló con una voz que asustaba. «No, no hay forma de que te lleves a mis hijos. No sabes lo que eso significaría». «¿Tus hijos?». La revelación casi hizo que Etelvina se desmayara.
Una verdad aterradora emergió como un relámpago en su mente. ¿Por qué hablas de ellos así? No son tus hijos. El salón quedó en silencio. Enrique se detuvo. Sus ojos desbordaron sorpresa, como si nunca hubiera anticipado que su propia mentira se había vuelto en su contra. Etelvina se sintió arrastrada a un abismo. Tú eres el padre, ¿verdad?, preguntó, incapaz de contener el temblor de su voz. El desconocido dio un paso adelante, amistad y animosidad cruzando su mirada. No lo entiendes. Lo que llevó a estos bebés a existir es más oscuro de lo que puedes imaginar. Tu vida está en riesgo. Enrique, has hecho. Enrique, la voz de Etelvina era ahora un susurro quebrado. ¿Qué secreto has mantenido? De repente una explosión resonó fuera del hospital. El sonido fue ensordecedor. Las luces comenzaron a titilar y un grito desgarrador retumbó, proveniente del exterior. Todos se giraron a la ventana y sin aviso el hombre corpulento, todavía sosteniendo su maletín, desapareció de la sala. Enrique se movió rápidamente hacia la puerta, pero su rostro estaba pálido. «Debo irme», exclamó antes de desaparecer en la confusión. Etelvina se quedó allí, en el centro de la sala, los gemelos en brazos, su corazón latiendo con fuerza. Todo su mundo estaba desmoronándose. Ya no solo eran los hijos de una mendiga, eran el producto de un pacto oscuro que amenazaba con arrastrarla a ella y a sus bebés a un abismo que jamás había imaginado. El cielo afuera se oscureció y de repente un gran estruendo resonó. Algo iba terriblemente mal. Mientras afuera el caos se desataba, surgieron más preguntas de las que mantenía en su mente. ¿Quiénes eran realmente esos gemelos? ¿Qué había hecho Enrique? Etelvina sintió que la enorme sombra de la incertidumbre se cernía sobre ella. ¿Podía haber esperanza en medio de la tormenta? ¿O se acercaba un peligro inminente que cambiaría todo? El llanto de los gemelos retumbaba en el aire, una melodía desgarradora que llenaba la sala del hospital de desesperación. Etelvina, con el corazón acelerado, mantenía a sus hijos apretados contra su pecho, el miedo ahogándole el aliento. El caos que se apoderaba del entorno parecía un eco lejano, una explosión afuera y el sonido de cristales rotos. Pero en ese instante, todo lo que existía era el instante justo delante de ella. En medio del tumulto, algo cambió. Con un estruendo ensordecedor, la puerta de la sala se abrió de par en par y una F detrás de él, empujando su camino a través del frenesí, estaba una mujer con un aire desgarrador, su rostro marcado por angustia y una mirada familiar que hizo que el estómago de Etelvina se encogiera. «Madre», gritó la mujer, con la voz entrecortada mientras apuntaba a los gemelos. «Ellos son nuestros». La sala quedó en absoluto silencio, mezclándose el caos con la incredulidad. Etelvina sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Su mente no podía seguir el ritmo. «¿Qué dices? No puede ser». La mujer dio un paso adelante, desesperada. «Tú no entiendes. Ha pasado tanto tiempo». Su voz quebrada se detuvo un momento, como si las palabras lucharan por salir. «Ellos son parte de un legado que nunca debió existir». «¿De qué hablas?», interrumpió Enrique, su tono duro y protector, aunque pálido. «No, tú no puedes estar aquí. Nos han estado buscando. Y aquí están, Enrique. Aquí están». La mujer dio otro paso, los ojos fijos en los gemelos. «Ignora al padre. Dame a los niños. Debemos salir de aquí». Los murmullos corrieron por la sala como fuego. Etelvina se aferró más fuerte a sus bebés. «No los tocarás». Y su corazón se acelera, atrapada entre el instinto de proteger a sus hijos y el horror de la revelación. «Es un experimento», continuó la mujer, frenética. «Él no solo los creó, los utilizó como armas. Todo este tiempo hemos estado huyendo de él, de lo que ha hecho. Tienen habilidades que jamás imaginaste, pero no saben lo que significa ser parte de esto». «¿Tú qué sabes de ellos?», Enrique gritó, su voz resonando en la angustia colectiva. «Eres una traidora». Etelvina sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Es cierto? ¿Los has utilizado?». Las palabras flotaron en el aire,
pesadas como plomo. La mujer se volvió hacia Etelvina, lágrimas deslizándose por sus mejillas. No puedo perderlos otra vez. Ellos no deben estar aquí. Son la clave, el único legado que tiene esperanza. Pero también son peligrosos. Enrique no es quien dice ser. Ha hecho cosas terribles, y los gemelos son el resultado de su ambición. Sin aviso, el caos estalló con otra explosión afuera, acompañada de gritos y sirenas que se acercaban. Las luces parpadeaban y un terror palpable llenaba la sala. En un giro dramático, uno de los gemelos comenzó a brillar intensamente, sus ojos llenándose de un resplandor azul que iluminó la habitación. La sala se llenó de murmullos nerviosos y Etelvina se sintió completamente impotente. No solo eran sus hijos, eran algo más, algo desconocido. Ellos son la clave para salvar a muchos, pero también la razón de la perdición. Susurró la mujer, su voz ahora llena de determinación. Debemos llevarlos a un lugar seguro. Y tú, Etelvina, tienes que decidir de qué lado estarás en esta lucha. Todo giraba en su mente. ¿Qué significado tendría eso? ¿Cómo podría elegir entre proteger a sus hijos y descubrir la verdad detrás de su existencia? De repente, el hombre corpulento, que había estado en la sala todo el tiempo, recuperó su compostura. La seguridad es primordial. Debemos evacuar ahora. En medio del estallido emocional y la incertidumbre, Etelvina miró a sus gemelos. Eran su sangre, su lucha, pero las revelaciones caían sobre ella como una tormenta desatada. Estaba en medio de un juego que no entendía y que podía cambiarlo todo. En su pecho, la pregunta latente latía con desesperación. ¿Quería realmente conocer la verdad o era más fácil seguir viviendo en la oscuridad? A su alrededor, el mundo comenzaba a desmoronarse, y el destino de todos estaba en un rayo de luz azul que desbordaba el futuro. El llanto de los gemelos retumbaba en el aire, una melodía desgarradora que llenaba la sala del hospital de desesperación. Etelvina, con el corazón acelerado, mantenía a sus hijos apretados contra su pecho, el miedo ahogándole el aliento. El caos que se apoderaba del entorno parecía un eco lejano, una explosión afuera y el sonido de cristales rotos. Pero en ese instante, todo lo que existía era el instante justo delante de ella. En medio del tumulto, algo cambió. Con un estruendo ensordecedor, la puerta de la sala se abrió de par en par y una figura conocida apareció, Enrique, pero no venía solo. Detrás de él, empujando su camino a través del frenesí, estaba una mujer con un aire desgarrador, su rostro marcado por angustia y una mirada familiar que hizo que el estómago de Etelvina se encogiera. «¡Madre!», gritó la mujer, con la voz entrecortada mientras apuntaba a los gemelos. «Ellos son nuestros». La sala quedó en absoluto silencio, mezclándose el caos con la inquietud. «¿Qué dices? No puede ser». La mujer dio un paso adelante, desesperada. «Tú no entiendes, ha pasado tanto tiempo». Su voz quebrada se detuvo un momento, como si las palabras lucharan por salir. «Ellos son parte de un legado que nunca debió existir». «¿De qué hablas?», interrumpió Enrique, su tono duro y protector aunque pálido. «No, tú no puedes estar aquí. Nos han estado buscando». «Y aquí están, Enrique. Aquí están». La mujer dio otro paso, los ojos fijos en los gemelos, ignorando al padre. «Dame a los niños». «Debemos salir de aquí». Los murmullos corrieron por la sala como fuego. Etelvina se aferró más fuerte a sus bebés. «No los tocarás». Y su corazón se aceleró, atrapada entre el instinto de proteger a sus hijos y el horror de la revelación. «Es un experimento», continuó la mujer, frenética. «Él no solo los creó, los utilizó como armas. Todo este tiempo hemos estado huyendo de él, de lo que ha hecho. Tienen habilidades que jamás imaginaste, pero no saben lo que significa ser parte de esto. ¿Tú qué sabes de ellos?». Enrique gritó, su voz resonando en la angustia colectiva. «Eres una traidora». Etelvina sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Es cierto? ¿Los has utilizado?». Las palabras flotaron en el aire, pesadas como plomo. La mujer se volvió hacia Etelvina, lágrimas deslizándose por sus mejillas. «No puedo perderlos otra vez. Ellos no deben estar aquí. Son la clave, el único legado que tiene esperanza. Pero también son peligrosos. Enrique no es quien dice ser. Ha hecho cosas terribles
y los gemelos son el resultado de su ambición. Sin aviso, el caos estalló con otra explosión afuera, acompañada de gritos y sirenas que se acercaban. Las luces parpadeaban y un terror palpable llenaba la sala. En un giro dramático, uno de los gemelos comenzó a brillar intensamente, sus ojos llenándose de un resplandor azul que iluminó la habitación. La sala se llenó de murmullos nerviosos y Etelvina se sintió completamente impotente. No solo eran sus hijos, eran algo más, algo desconocido. Ellos son la clave para salvar a muchos, pero también la razón de la perdición, susurró la mujer, su voz ahora llena de determinación. Debemos llevarlos a un lugar seguro. Y tú, Etelvina, tienes que decidir de qué lado estarás en esta lucha. Todo giraba en su mente. ¿Qué significado tendría eso? ¿Cómo podría elegir entre proteger a sus hijos y descubrir la verdad detrás de su existencia? De repente, un estruendo ensordecedor resonó, taladrando la atmósfera. La pared del hospital estalló en 1000 pedazos. Una nube de escombros y polvo invadió la sala, y un grupo de hombres armados irrumpió en la habitación. Las miradas de pánico se dirigieron hacia ellos. La mujer se volvió hacia Enrique. Sube. No puede ser. Tienen que llevarnos a los bebés, gritó uno de los hombres. No tenemos tiempo. Su rostro era una máscara de determinación, pero sus ojos delataban un pánico profundo. Etelvina dio un paso atrás, abrazando a sus hijos más fuerte, paralizada mientras la realidad se desmoronaba ante sus ojos. ¿Quiénes son ustedes? Su voz salió apenas como un susurro, un eco del horror que se avecinaba. Ellos no pueden caer en manos de Enrique, repitió la mujer, cada palabra cargada de desesperación. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un segundo destello azul estalló de los gemelos, llenando el ambiente de una energía palpable que eléctrica. Fue en ese instante cuando el hombre que había irrumpido con el grupo, el más alto, gritando por los gemelos, la miró profundamente a los ojos y dijo algo que desmanteló todas sus certezas. Etelvina, no sabes quién eres realmente, pero te lo diré. Tú eres la madre de los gemelos. Sí, pero tú también eres parte del EXP. Las palabras aterrizaron como un rayo y Etelvina sintió que el suelo se partía bajo sus pies. No solo había traído a sus hijos a un mundo cruel, sino que ella misma era parte de un oscuro secreto que nunca había imaginado. Mientras los rumores de la lucha se intensificaban y los hombres armados rodeaban la sala, la verdad final la sorprendió, dejándola en un abismo de confusión. ¿Qué poder poseía realmente? ¿Quién era ella en este juego de sombras? Mientras su mundo se desplomaba, la realidad se tornó más inquietante. El destino de todos, incluido el suyo propio, pendía de un hilo delgado que podría cortarse en cualquier momento. Y la noche, esa noche, seguía joven y llena de secretos inconfesables. ¿Iban a escapar todos? ¿O el pasado de Etelvina se revelaría para destrozar el futuro de su familia? El caos se desató en la sala del hospital. La tensión palpable cortaba el aire. Etelvina contuvo la respiración, tratando de procesar las palabras que había escuchado. Pero el brillo azul de los ojos de sus gemelos se intensificó, llenando la habitación con una luz que parecía desafiar la realidad misma. Y entonces, de repente, ocurrió algo inesperado. Una de las paredes comenzó a vibrar. Primero fue sutil, luego se volvió más fuerte, hasta que un estruendo retumbó en el lugar. Las luces del hospital parpadeaban como si intentaran advertir de lo que estaba por venir. Etelvina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un momento después, la pared se agrietó y con un estallido aterrador se derrumbó, revelando un pasillo oscuro muy diferente al blanco estéril del hospital. Del polvo emergió una figura, un hombre, en un traje negro, con una mirada decidida que parecía más un espectro que un ser humano. «Llénalos de energía, vámonos», gritó, y con un movimiento rápido extendió sus manos hacia los gemelos. El aire vibró como si una tormenta se estuviera gestando, y una energía palpable comenzó a circular. Etelvina, paralizada por el shock, observa. «¡No! ¡Detente!», gritó, y su voz resonó en la confusión. Pero era demasiado tarde. Los gemelos se elevaron, flotando unos centímetros sobre la cama. El hombre en el traje negro sonrió, convencido de que tenía el control.
Tus hijos son la clave, Etelvina, la clave para un futuro que ni tú ni él comprenden. Enrique dio un paso adelante, su rostro transformándose en una máscara de ira y pánico. ¿Qué estás haciendo? Bájales ahora. El hombre en el traje soltó una risa fría. Oh, Enrique, siempre tan arrogante. No sabes nada. Ellos son parte de un legado y tú solo eres un peón en este juego. La atmósfera se volvió densa y asfixiante, y Etelvina sintió que se le cerraba el pecho. De repente, el hombre levantó su mano y los gemelos comenzaron a vibrar. El brillo azul, envolviéndolos como una tormenta. Enfundados en esa energía, sus llantos se transformaron en gritos, y el sonido vibrante resonó en la sala, mientras el caos se desataba a su alrededor. La mujer que había gritado «Madre» se lanzó hacia ellos, pero el impacto de la energía que emanaban los gemelos la hizo caer, estrellándose contra el suelo. «No, deja en paz a mis hijos», gritó Etelvina, temblando, pero el hombre en el traje negro se acercaba, determinando su control. «Tu vida es solo el comienzo de lo que hemos planeado. Siempre lo fue». Solo entonces, mientras la revelación se asentaba con un gran peso sobre su corazón, la sala se sumió en un silencio aterrador. En un giro dramático, una de las gemelas, o era su hijo, con su poder desbordante, dio un grito estremecedor que resonó más allá de la sala. Era una onda de energía que estrelló las ventanas restantes, desbordando fragmentos de vidrio en el aire. Poco después, una risa fuerte y malvada emergió de la oscuridad. Y un segundo hombre apareció detrás del primero, su rostro escondido bajo una capucha. «Excelente, la cosecha comienza ahora», exclamó, y con un gesto, el aire se saturó de energía oscura. El temor llenó la habitación mientras Etelvina comprendió que esto no era solo un juego por el futuro de sus hijos. Era una batalla por algo aún más grande, una conspiración que anhelaba utilizar a sus gemelos como armas. Los murmullos crecían en la multitud de médicos y enfermeras que estaban atrapados en el pánico. Etelvina miró a Enrique buscando respuesta. ¿Y qué implicaba ser parte del experimento? En medio del terror, los gemelos, aún resonando con poder, se encontraron en el epicentro de una tormenta de ambición e intriga. Mientras todo se tambaleaba, un nuevo grito cortante resonó en el aire. «El legado es nuestro. No dejaré que nadie se interponga». Y con eso, el mundo de Etelvina, esa lucha desesperada, se desmoronaba más rápido de lo que podía seguir el ritmo. Las preguntas giraban en su mente. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar para proteger a sus hijos? ¿Sabría Enrique la verdad sobre lo que realmente eran? Una pregunta resonaba más fuerte que las otras. ¿Era el amor o la traición lo que realmente definía su pasado? ¿Y quién se había aliado con quién en esta oscura trama? Mientras la energía vibrante comenzaba a oscurecerse de nuevo, todo lo que Etelvina sentía era un profundo miedo. El caos se desató en la sala del hospital. La tensión palpable cortaba el aire. Etelvina contuvo la respiración, tratando de procesar las palabras que había escuchado, pero el grito del hombre, la explosión y la llegada repentina de Enrique habían desatado un torbellino de emociones. El brillo azul de los ojos de sus gemelos se intensificó, llenando la habitación con una luz que parecía desafiar la realidad misma. Fue entonces cuando uno de los gemelos, con un chillido aún más fuerte, pareció activar algo en la habitación. Las luces del hospital comenzaron a parpadear violentamente, y un fuerte zumbido llenó el aire. Etelvina sintió cómo la tensión se disparaba. ¿Qué estaba pasando? No podía pensar con claridad. El hombre en el traje negro sonrió, convencido de que tenía el control. «Tus hijos son la clave, Etelvina, la clave para un futuro que ni tú ni él comprenden». Enrique dio un paso adelante, su rostro transformándose en una máscara de ira y pánico. «¿Qué estás haciendo? Bájales ahora». «Tus hijos están a punto de cambiarlo todo», continuó el hombre. Pero justo en ese instante, un sonido ensordecedor resonó desde afuera. La sala tembló, y los médicos y enfermeras comenzaron a gritar, retrocediendo. Las paredes del hospital comenzaron a vibrar con una energía inquietante.
Etelvina, viendo el pánico a su alrededor, sintió que la realidad se tambaleaba. «¡No, mamá!», gritó uno de los gemelos, y al instante, una onda de energía azul brotó de él, rompiendo la energía oscura que el hombre intentaba canalizar. Entonces, como si viniera de un sueño profundo, algo suelto que había estado esperando en la oscuridad se liberó. La mujer que había gritado «¡Madre!» se lanzó hacia los gemelos, pero se detuvo de golpe, sus ojos ampliándose. «¡No puede ser!», exclamó, su voz entrecortada. «Eso no es posible». En un giro que dejó a todos paralizados, unos segundos después, la imagen de la mujer comenzó a transformarse. Su rostro se alargó, las facciones se enturbiaron, los ojos adquirieron un brillo extraño. «¿Por qué no lo recuerdas, Etelvina? Eres parte de esto, eres parte de mí», gritó, su voz entremezclada con un eco sobrenatural que reverberó en las paredes. De repente, las enfermeras cayeron de rodillas, cubriéndose las orejas como si un trueno hubiera estallado en la habitación. Etelvina sintió un nudo en el estómago. «¿Qué estás diciendo? ¿Quién eres realmente?», balbuceó, mientras un horror helado se cernía sobre ella. La mujer, su madre, o al menos eso pensaba, se abalanzó hacia adelante, sus ojos fijos en los gemelos con una locura que crecía. «Son el resultado de la fusión de nuestro ADN. Son más que humanos. Son nuestra última esperanza y también nuestra maldición». Las luces parpadearon con intensidad al tiempo que se oyó un rugido ensordecedor. En la confusión, el hombre del traje negro lanzó un grito. «No, debes controlarlos antes de que ellos lo hagan». Pero las palabras se perdieron mientras las energías azules chocaban en la habitación. Etelvina dartó sus ojos entre la mujer y Enrique. La traición era palpable. «Tú sabías todo esto», gritó, apuntando con un dedo tembloroso a Enrique. «Eres el monstruo detrás de todo». «No», respondió él, su voz rota. «No es así. No sabía que ella». Pero la mujer interrumpió. «Suficiente. El pasado ya no importa». Y con un movimiento de su mano, la energía de los gemelos se intensificó nuevamente. «No puedo dejarlos aquí». El hombre en el traje negro, aún débil, se levantó con una intensidad inusitada. «Debemos irnos ahora mismo. Si se quedan aquí, serán destruidos junto con todos nosotros». De pronto, una explosión de luz llenó la sala, formando un portal abrumador. Etelvina se sintió atraída hacia él, como si un imán la estuviera llamando. Miró a Enrique, luego a la mujer. «¿A dónde nos llevas?» «A un futuro donde puedes elegir», gritó la mujer. Sin pensarlo, Etelvina hizo un movimiento hacia el portal, pero un destello le atravesó la mente. Recordando momentos olvidados, secretos enterrados, comprendió entonces que había un poder en ella, un poder que no recordaba tener. De repente, todo en la sala se detuvo. El brillo azul parpadeó y cesó. La mujer se tambaleó y con un grito desgarrador empezó a desvanecerse en la luz. «¡Mamá!», chilló uno de los gemelos, mientras la figura comenzaba a desvanecerse completamente. Pero antes de desaparecer por completo, la mujer susurró: «Recuerda, Etelvina, no todo es lo que parece. La verdadera naturaleza de los gemelos está dentro de ti». Y con eso se desvaneció, dejando a Etelvina rodeada de un silencio que cortaba el aliento. La tensión se sentía en el aire, mientras todos miraban a Etelvina, esperando su decisión. La oscuridad seguía acechando. ¿Seguiría el camino hacia el portal o se quedaría a enfrentar la verdad infernal? En ese momento, un escalofrío recorrió su espalda. La batalla no había hecho más que comenzar. Sin embargo, el futuro que había imaginado se oscurecía con nuevos y aterradores secretos. ¿Realmente eran sus hijos lo que pensaba? La revelación temía asomarse, y el dolor, la confusión, se apoderó de ella. ¿Qué escogería? ¿Los abrazaría o se atrevería a liberarlos hacia un destino incierto? El caos se desató en la sala del hospital, y el tiempo parecía detenerse. Etelvina observó a su alrededor, los rostros llenos de miedo. Su corazón latía con fuerza. La explosión de luz. Su corazón se paralizó en un instante, y el caos a su alrededor se desdibujó, llevándola a un abismo de temor y confusión.
qué poder ocultaba dentro de ellos, pero antes de que pudiera procesar todo, un grito desgarrador llenó la sala. Un grito que provenía del hombre en el traje negro. «No te acerques a ellos», rugió, su voz temblando, mientras el horror se reflejaba en su rostro. Pero algo más profundo se movía en el aire, y entonces ocurrió lo impensable. La figura que había permanecido en las sombras, una figura que Etelvina solo había visto de reojo, dio un paso adelante. En un instante, la sala se congeló. Ella lo conocía. Era su padre, o al menos así se lo habían dicho. Pero ahora, los ojos de él estaban llenos de una rabia ciega. «Esto ha terminado», exclamó, antes de levantar una mano, causando que la energía azul que iluminaba la habitación se convulsionara, rompiendo la conexión que existía entre los gemelos. Un silencio helado lo llenó todo. Todos se quedaron mirando, como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Tú?», murmuró Etelvina, su voz quebrada por el shock. «Pensé que estabas muerto». El hombre en el traje negro gritó: «No puedes decir eso aquí. Él no debería estar. Es un monstruo». La sala pareció vibrar mientras las palabras atravesaban el aire. Una mezcla de desesperación y traición se entrelazaron y Etelvina sintió que el suelo se desvanecía a sus pies. «¿Qué estás haciendo aquí, papá?». Su voz era angustiante, temía la respuesta. «Vine a sacarte de este desastre», respondió él, pretendiendo serenidad. «Los gemelos son la clave. Necesitamos salir ahora». La mirada agresiva y un tanto de locura que brillaba en sus ojos revelaba más de lo que las palabras podían expresar. Era una vieja historia retorcida que se manifestaba de nuevo. Pero Etelvina no estaba lista para desmoronarse. «¿La clave para qué? ¿Para hacer más monstruos como tú?». El hombre se acercó lentamente, su mirada fija en ella. «Ellos son nuestro futuro, Etelvina. Lo que no entiendes es que tú también lo eres. Todo lo que te han dicho, la verdad es más oscura. No eres solo una madre, eres parte de un legado». Cuando las palabras escaparon de sus labios, el mundo a su alrededor implosionó. Las luces comenzaron a parpadear, y una tensión eléctrica llenó el aire. Él continuó: «Tú eres la clave para controlar todo esto. ¿Por qué crees que Enrique te eligió? No eras solo una mendiga. Eres descendiente de una línea que ha manipulado el poder eterno». La sala entera pareció girar, y una mirada de horror cruzó el rostro de Etelvina. «No, eso no puede ser. Es un engaño. Tú no eres más que un monstruo». Pero la revelación ya había dejado una marca profunda en su mente. Los murmullos de los otros presentes llenaban el silencio. Interrogantes giraban en el aire. La confusión se tornaba más densa. Desesperada, Etelvina se volvió hacia Enrique, buscando en sus ojos la verdad. «¿Es cierto? ¿Sabías de esto?». La mirada en él no ofrecía respuestas. Justo entonces, un grito penetrante resonó, y desde la entrada irrumpieron los hombres armados, ahora claramente más amenazantes. «¡Detenerlos!». «No pueden escapar». Etelvina sintió que todo se desmoronaba. La manipulación, el control, las verdades ocultas se mezclaban con el ruido ensordecedor. Su padre parecía un espectro en medio de todo. «¡Corran, ahora!», gritó el hombre en el traje negro, empujándola hacia adelante. La luz brillante de sus gemelos comenzaba a desvanecerse, y Etelvina supo que el tiempo se agota. Pero la sombra de su padre la acechaba, y la angustia de Enrique se fusionaba en el caos. Silencio. Etelvina tuvo que elegir: seguir al hombre en el traje negro, quien aparentemente tenía intención de protegerla, o enfrentar a su propio padre, una sombra de su pasado, un legado de traición. En un instante, supo que la verdad que había buscado no era lo que parecía, y en ese momento frágil, mientras el peligro crecía, el futuro de sus hijos pendía de un hilo muy delgado. La decisión pisaba su pecho como una pesadez que no podía ignorar. Las respuestas que deseaba podrían costarle más de lo que estaba dispuesta a pagar. Y así, con la luz comenzando a desvanecerse, lo único que podía hacer era correr hacia lo desconocido y dejar atrás las sombras que habían moldeado su vida.
Lo que esperaba delante podría cambiarlo todo de nuevo. El caos se desató en la sala del hospital y el tiempo parecía detenerse. Etelvina observó a su alrededor. Los rostros llenos de miedo, su corazón latía con fuerza. La explosión de luz y energía que había surgido de los gemelos sembró pánico entre el personal médico y los demás presentes. Era un universo paralelo entre su recién formada familia y la oscura conspiración que parecía cernirse sobre ellos. Con cada latido, sabía que la decisión a la que se enfrentaba era más profunda de lo que imaginaba. «¡Mamá!», gritó uno de sus hijos, y la voz resonó en su mente como un eco. Su corazón se paralizó en un instante, y él. ¿Qué poder ocultaba dentro de ellos? Pero antes de que pudiera procesar todo, un grito desgarrador llenó la sala. Un grito que provenía del hombre en el traje negro. «No te acerques a ellos», rugió, su voz temblando, mientras el horror se reflejaba en su rostro. Pero algo más profundo se movía en el aire, y entonces ocurrió lo impensable. La figura que había permanecido en las sombras, una figura que Etelvina solo había visto de reojo, dio un paso adelante. En un instante, la sala se congeló. Ella lo conocía. Era su padre, o al menos así se lo habían dicho. Pero ahora los ojos de él estaban llenos de una rabia ciega. «Esto ha terminado», exclamó, antes de levantar una mano, causando que la energía azul que iluminaba la habitación se convulsionara, rompiendo la conexión que existía entre los gemelos. Un silencio helado lo llenó todo. Todos se quedaron mirando, como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Tú?», murmuró Etelvina, su voz quebrada por el shock. «Pensé que estabas muerto». El hombre en el traje negro gritó. «No puedes decir eso aquí. Él no debería estar. Es un monstruo». La sala pareció vibrar mientras las palabras atravesaban el aire. Una mezcla de desesperación y traición se entrelazaron, y Etelvina sintió que el suelo se desvanecía a sus pies. «¿Qué estás haciendo aquí, papá?». Su voz era angustiante. Temía la respuesta. «Vine a sacarte de este desastre», respondió él, pretendiendo serenidad. «Los gemelos son la clave. Necesitamos salir ahora». La mirada agresiva y un tanto de locura que brillaba en sus ojos revelaba más de lo que las palabras podían expresar. Era una vieja historia retorcida que se manifestaba de nuevo. Pero Etelvina no estaba lista para desmoronarse. ¿La clave para qué? ¿Para hacer más monstruos como tú? El hombre se acercó lentamente, su mirada fija en ella. «Ellos son nuestro futuro, Etelvina. Lo que no entiendes es que tú también lo eres. Todo lo que te han dicho, la verdad es más oscura. No eres solo una madre, eres parte de un legado». Cuando las palabras escaparon de sus labios, el mundo a su alrededor implosionó. Las luces comenzaron a parpadear, y una tensión eléctrica llenó el aire. Él continuó. «Tú eres la clave para controlar todo esto. ¿Por qué crees que Enrique te eligió? No eras solo una mendiga. Eres descendiente de una línea que ha manipulado el poder eterno». La sala entera pareció girar, y una mirada de horror cruzó el rostro de Etelvina. «No, eso no puede ser. Es un engaño. Tú no eres más que un monstruo». Pero la revelación ya había dejado una marca profunda en su mente. Los murmullos de los otros presentes llenaban el silencio. Interrogantes giraban en el aire. La confusión se tornaba más densa. Desesperada, Etelvina se volvió hacia Enrique, buscando en sus ojos la verdad. «¿Es cierto? ¿Sabías de esto?». La mirada en él no ofrecía respuestas. Justo entonces, un grito penetrante resonó, y desde la entrada irrumpieron los hombres armados. Ahora, claramente más amenazantes. «¡Detenerlos! No pueden escapar». Etelvina sintió que todo se desmoronaba. La manipulación, el control, las verdades ocultas se mezclaban con el ruido ensordecedor. Su padre parecía un espectro en medio de todo. «¡Corran! ¡Ahora!», gritó el hombre en el traje negro, empujándola hacia adelante. La luz brillante de sus gemelos comenzaba a desvanecerse, y Etelvina supo que el tiempo se agota.
pero la sombra de su padre la acechaba, y la angustia de Enrique se fusionaba en el caos. Silencio. Etelvina tuvo que elegir: seguir al hombre en el traje negro, quien aparentemente tenía intención de protegerla, o enfrentar a su propio padre, una sombra de su pasado, un legado de traición. En un instante, supo que la verdad que había buscado no era lo que parecía, y en ese momento frágil, mientras el peligro crecía, el futuro de sus hijos pendía de un hilo muy delgado. La decisión pisaba su pecho como una pesadez que no podía ignorar. ¡Rápido!, gritó el hombre del traje. Con un último vistazo a los gemelos, dio un paso hacia el portal iluminado que se abría a su lado. Los hombres armados se acercaban, el aire vibraba con tensión. Pero entonces ocurrió lo verdaderamente inesperado. Un grito casi animal se escuchó desde el fondo del pasillo. Era un eco de dolor, de furia. Etelvina se dio la vuelta, y sus ojos se agrandaron al reconocer la figura que emergía de la oscuridad. Una mujer, con una aura imponente, un cabello desbordante que ondeaba a su alrededor como un halo. «¡Detente!», gritó la mujer. Etelvina se quedó sin aliento. Era su madre, la madre que creía muerta, quien había desaparecido tantas veces como un espejismo en su vida. «Regresa, Etelvina, no vayas», dijo su madre, extendiendo la mano. «No entiendes lo que está en juego». Su voz resonaba con una autoridad que Etelvina no recordaba. Tú no estás muerta», gritó. Las respuestas, las traiciones, los secretos comenzaban a encajar. La mujer se quedó allí, el caos girando a su alrededor. «Eres parte de una línea de sangre que ha luchado contra la oscuridad durante siglos. No puedes dejar que ellos te controlen. Tú eres más fuerte que ellos». Los hombres armados se detuvieron, detenidos por el poder que emanaba de la figura materna. Etelvina no podía apartar su mirada. Era un giro abrupto en la narrativa de su vida, un cambio que transformaba todo en su interior. La verdad que había mantenido oculta ahora brillaba con fuerza. ¿Acaso sus gemelos no eran solo el resultado de la manipulación? ¿Eran de hecho el futuro de una lucha ancestral? La energía en la sala se agitó, vibrando con el reconocimiento de que lo que ocurría allí era más grande que ellos. La historia familiar de traición y poder se desplegaba ante ella en un solo instante. Etelvina miró a su padre. «¿Qué has hecho realmente?», susurró, sintiendo que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. La figura de su madre se interponía entre el caos y su futuro. Pero justo cuando todo parecía resquebrajarse, una última revelación estalló en la sala. Una de las gemelas, con la energía azul envolviéndola, se levantó en el aire, y de ella surgió una luz que intentó concentrarse en un punto. La sala tembló, el aire se volvió eléctrico. Un nuevo poder parecía estar brotando de ella, algo que iba más allá del control. La conexión entre los gemelos empezó a brillar con furia, revelando la verdadera naturaleza de su linaje. Y en ese instante, mientras los hombres armados retrocedían, la comprensión llegó a Etelvina. Sus hijos no solo eran el futuro, eran el verdadero eje que podía desatar o detener todo. Antes de que pudiera afianzarse en la realidad, una explosión sacudió el lugar. Las luces parpadearon y el portón se zarandeó. La batalla que había estado luchando con mayor inclemencia apenas comenzaba, pero la revelación de la presencia de su madre se insertó en su mente como un... El dolor golpeó nuevamente, y los sentimientos de temor y esperanza se entrelazaron como un rayo en una tormenta. La revelación la dejó tambaleándose en un mar de incertidumbre, y mientras todos la miraban, Etelvina sintió que su vida se transformaba en un juego de poder que había estado filtrándose en la sombra todo el tiempo. ¿Quiénes eran realmente los que la rodeaban? El caos nunca había sido tan seductor, y aún así, el tiempo se desplomaba. La verdad era un monstruo que acechaba en cada esquina, y ella estaba en el centro de ello. El caos en la sala del hospital alcanzaba su punto máximo. Las luces titilaban mientras el aire vibraba con tensión. Etelvina miraba a su alrededor, buscando respuestas. ¿Dónde estaba la salida? Su corazón latía con fuerza,
y el grito de uno de sus gemelos resonaba en sus oídos. La energía azul emanando de ellos era abrumadora, pero había algo más, una conexión que la unía a su madre, que había reaparecido como un espectro esparciendo revelación. Exclamó la mujer con una fuerza que resonó en la sala. No puedes dejar que ellos controlen tu destino, Etelvina. Debes unir fuerzas con tus hijos. Su madre ahora era un faro de determinación, y algo en su presencia comenzó a calar en el corazón de Etelvina. La verdad brotaba como agua de un manantial oculto, y a medida que la sala se llenaba de gritos y confusión, ella comprendía que los gemelos eran más que simples bebés. Eran su legado, su esperanza, pero también eran el blanco de una ambición desmedida que había estado acechando en las sombras. «Hay que irse», gritó el hombre en el traje negro, observando que la situación se tornaba insostenible. Pero su padre se interpuso, su sombra oscura extendiéndose como un manto amenazante. «Nadie se irá, no mientras yo esté aquí». El enfrentamiento entre ellos creció, y el aire se volvió denso con energía. Las luces parpadeaban, reflejando la lucha interna de Etelvina. «¡Basta!», gritó, y una ola de energía azul estalló alrededor de ella, empujando a todos hacia atrás. Fue un momento de revelación pura, un instante en que la conexión con sus hijos la llenó de poder. «No permitiré que tu legado se convierta en una maldición», exclamó, sintiendo cómo el universo se alineaba con su decisión. Con cada latido de su corazón, una nueva fuerza se activaba, la fuerza de un linaje que había luchado durante generaciones. En ese momento, los gemelos emitieron un brillo que iluminó la sala, y Etelvina se dio cuenta de que no estaban sola. Se giró hacia su madre. Sus miradas se encontraron. «Siempre has estado aquí», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. La mujer asintió, sus ojos llenos de lágrimas, y en ese intercambio silencioso se selló un pacto. Fue entonces cuando el padre de Etelvina, con una mirada oscura, dio un paso atrás. «No pueden detener el destino», murmuró, pero la confianza de Etelvina floreció. «No estoy dispuesta a permitir que decidas por nosotros. Volveremos a escribir nuestra historia». Con un último destello de energía, el caos se desvió. El hombre en el traje negro tomó la iniciativa, guiando a Etelvina y a sus hijos hacia el pasillo. «Síganme, el tiempo se acaba», mientras corrían. Las luces del hospital bruscamente se apagaron, pero ella ya no temía. Había tomado la decisión de luchar, y con sus gemelos en brazos sentía que el camino se abría ante ella. A medida que salían, el aire fresco de la noche golpeó sus rostros, y entre el caos de la metrópoli, Etelvina supo que era libre. Al mirar hacia atrás, vio el hospital iluminado por las llamas, un símbolo de todo lo que había dejado atrás, pero también un recordatorio de cuántas batallas aún quedaban por pelear. «Debemos prepararnos», dijo, y su voz resonó con la claridad de un nuevo comienzo. Ahora, con el viento en su cara y la determinación ardiendo en su pecho, los gemelos comenzaron a brillar intensamente, como si la promesa de un futuro mejor estuviera al alcance de su mano. La historia apenas comenzaba, y el eco de sus risas llenaba el aire, arrastrando la sombra de su pasado. Este no era el final, era el comienzo de una travesía llena de preguntas y misterios. ¿Hasta dónde podría llegar su poder? ¿Cómo enfrentarían las sombras que acechaban en su camino? Las respuestas estaban en el horizonte, esperando ser reveladas. Y antes de que la historia continúe, quiero hacerte una advertencia urgente. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Inúndalo.